¿Cómo están? ¿Qué tal, chicas? Muy buenas noches. Quiero enviar un saludo muy cordial en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Primero, a todas mis princesas guerreras, a todas esas chicas que siempre estamos conectadas, que siempre están confiando en el Señor, que siempre están siendo fortalecidas por Él. Y también a ti, que me ves a través de esta pantalla, que me ves a través del Facebook, a través del YouTube. Quiero darte la bienvenida y decirte que este espacio es para poder aprender más acerca de la palabra del Señor, para poder conocer qué es lo que Él nos quiere hablar y nos quiere hablar a través de su palabra en esta noche. Así que el día de hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy especial. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada acerca del rey Ezequías y hoy día vamos a continuar con eso. Pero sin antes poder preguntarte primero, ¿qué sucede cuando nosotros a veces nos sentimos con un poco de temor, con un poco de angustia, de miedo, cuando de repente tenemos a personas, puede ser amigos, puede ser conocidos, que de repente quieren hacernos daño? Que de repente tenemos a mucha gente o tal vez, no sé, a veces nuestra misma familia, ¿no? Sucede que a veces nos quiere lastimar, nos quiere dañar y eso crea un poco de contienda. Pero vamos a conocer ahora, vamos a conocer un pueblo cómo fue también pasando por un tiempo de angustia, por un tiempo de dolor, porque habían unas personas que querían hacerle daño, porque habían unas personas que querían hacer un mal a este pueblo, ¿no? Y matarlos a todos. Y vamos a conocer un poquito acerca de cómo Dios obra en esta situación, de cómo Dios puede obrar también en la vida de cada una de nosotras, si nosotros podemos aprender a confiar como este pueblo. Así que vamos a aprender, vamos a conocer y vamos a abrir las Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 19. Quiero que por favor ahí en tu casita abras tu Biblia en Segunda Reyes, capítulo 19. Del versículo 1 al versículo 35 vamos a estar hablando y comentando acerca de estos versículos, ¿sí? Dice allí, Judá es librado de Sennacherib. Bueno, les voy a explicar un poquito antes de empezar a leer los versículos. ¿Qué pasaba en este pueblo? En este lugar habían unas personas que eran los asirios. Los asirios eran una gran amenaza para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que, si bien es cierto, sus antepasados, ¿no? Sus abuelos, sus tatarabuelos, ¿no? Todas las personas antes de ellos habían conocido el poder de Dios, porque era un pueblo que había pasado por el desierto, que había visto la gloria de Dios, que había salido de ese pueblo, de ese lugar donde estaban los faraones y Dios cómo lo había cuidado, ¿cierto? Pero vimos la semana pasada que el pueblo de Israel había formado sus dioses, había formado sus altares, ¿no? Y se había vuelto un pueblo pagano, ¿cierto? Pero habíamos visto que el rey Ezequías, ese hombre que siempre hacía lo bien delante de Dios, que siempre hacía lo bueno ante los ojos de Dios, quitó esos altares, ¿no? Y solamente hizo que ese pueblo de Israel volviera a adorar al Dios verdadero, a ese Dios de sus antepasados, a ese Dios de Israel, a ese Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Los asirios llegaron a este lugar donde reinaba Ezequías y amenazó al pueblo. Y siempre cuando estas personas, no solamente estas personas, sino también pueblos vecinos, escuchaban de los asirios, siempre estaban con mucho temor, porque sabían que los asirios era una gran amenaza para todos los pueblos. ¿Ya? Nadie podía vencerlo, eran unas personas muy fuertes, eran personas que siempre salían victoriosas.
¿ya? Y entonces enfrentarlos no era tan fácil. No era muy fácil poder enfrentarse contra los asirios. Pero en este capítulo 19 vamos a ver cómo el pueblo de Dios, cómo ese pueblo de Israel fue liberado. Cómo ese pueblo de Israel fue liberado por la acción milagrosa de Dios. ¿Qué hizo el Señor aquí? Lo vamos a conocer, así que vamos a ir conociendo versículo por versículo. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Y dice así: Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, ese día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. ¿Qué pasaba aquí? Estaba habiendo una situación muy frágil, una situación muy difícil en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya Ezequías había escuchado que los asirios iban a llegar a este lugar. Y si iban a llegar a este lugar, significaba que todos iban a morir. Significaba de que todos iban a padecer. Entonces, dice que cuando oyó esto, Ezequías dice que rasgó sus vestiduras y dice que mandó a varias personas ante Isaías para contarle todo lo que estaba sucediendo, todo lo que iba a suceder. Pero miren, el versículo 4 dice así: Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para titubear con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Dice: vinieron pues los siervos del rey Ezequías ante Isaías. Dice que ellos le dijeron a Isaías: mira lo que está pasando. Venimos porque Ezequías nos ha mandado, porque mira, los asirios van a venir y vamos a padecer. Pero ¿qué les dijo Isaías? Vayamos al versículo 6. Dice: Isaías le respondió: le diréis a vuestro señor, quiere decir a Ezequías, le dice: van a ir y van a decirle a Ezequías: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. ¿Qué pasaba aquí? Ezequías sabía que Isaías era un profeta de Dios. Sabía que Isaías tenía una comunión estrecha con el Señor. Entonces dice que él envía a sus siervos y le dice: mira, vayan donde Isaías y cuéntenle lo que va a pasar. Y díganle que él, como es un siervo fiel, como es un profeta, que Dios lo escucha. Yo sé que Dios va a escuchar esto que le va a pedir. Entonces, por favor, díganle que ruegue por nosotros. Y mira lo que le dice Isaías. Le dice: no temas. Anda, ve y dile a Ezequías que Dios dice que no temas. Dios le estaba diciendo que no teman, que Él iba a hacer algo sobrenatural para dispersar al enemigo de Ezequías, que eran los asirios. Y mira lo que pasó en el versículo 10. Dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregado a mano del rey de Asiria. Mira la promesa que Dios le estaba haciendo a Ezequías. No solamente le dijo que iba a dispersar a los enemigos, que él iba a hacer algo sobrenatural para dispersar a los enemigos. No, le dijo: Jerusalén no va a caer en manos de Asiria. Y tienes que confiar, Ezequías, tienes que confiar en mí. Yo soy tu Dios, en ese Dios que tú has creído.
en ese Dios poderoso, en ese Dios fuerte, en ese Dios que hace las cosas imposibles. Eso le estaba diciendo a Ezequías. Mira la promesa que le da a Ezequías. Pero ¿qué dice? El versículo 14, leemos todos, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? Estaba reconociendo quién era Dios. Estaba reconociendo a ese Dios soberano, a ese Dios poderoso, a ese Dios invencible, a ese Dios creador del universo. Estaba reconociendo el poder de Dios. Y miren más abajo, versículo 16 dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres. Eran dioses de madera, eran dioses de piedra, y por eso los destruyeron. Si bien es cierto, Ezequías sabía que los asirios podían destruir naciones, podían destruir muchas personas, pero Ezequías sabía que su Señor era un Dios poderoso. Sabía que su Dios era un Dios poderoso, un Dios en que él podía confiar. Eso sabía Ezequías. Ezequías sabía muy bien que los asirios podían destruir otros dioses, pero eran dioses de madera, eran dioses hechos por las manos de los hombres. Pero ellos confiaban en otro Dios. Ezequías confiaba en otro Dios, en ese Dios verdadero, en ese Dios que podía hacer cosas imposibles. Y veamos el versículo 19. Dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego que nos salves, dice Ezequías. Te ruego que nos salves de la mano de los asirios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Lo que tú me has pedido, Ezequías, lo he escuchado. Lo que tú has clamado, lo he escuchado. Dios le dice: tranquilo, Ezequías, tranquilo. He oído tu clamor. He oído tu pedido de oración. El poderoso Dios, el creador del universo, el creador de la tierra, había escuchado el clamor sincero, el clamor desesperado de ese pueblo. El clamor desesperado a través del profeta Isaías. Les estaba llegando el mensaje de Dios que le decía: no tengan miedo, tranquilícense. Yo estoy de su lado. Yo estoy ahí. Yo estoy delante de ustedes. Porque dice que el Señor va delante de nosotros. El Señor no está atrás. El Señor va delante de nosotros, protegiéndonos, cuidándonos. Y eso le estaba haciendo saber a Ezequías. Tal vez Ezequías se había olvidado de eso. Tal vez Ezequías se había olvidado de que Dios va delante de nosotros. Pero ahí estaba Isaías, para hacerle recordar, para hacerle saber de que Dios va delante y de que con Él vamos a poder vencer. Y miren, podemos resumir todo este capítulo 19 en los versículos 35. Dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000,
un solo ángel. Un solo ángel salió a matar a 185,000 asirios. Un solo ángel del Señor. Miren el poder de Dios. Un solo ángel pudo contra 185,000 asirios. Era verdad que nadie podía contra los asirios. Era verdad de que ellos tenían poder y de que ellos siempre vencían. Pero aquí salió el poder de Dios. El poder que es sobrenatural. Ese poder que no lo vamos a poder comparar con ningún otro Dios, con ningún otro ídolo. Algunas personas siguen creyendo en esos dioses de estatuas, en esos dioses de yesos, en esos dioses que no responden, en esos dioses que aparentemente algunas personas dicen, sí, Él hizo un milagro, esa santa, ese Dios, ese santo, esa virgen. Pero déjame decirte de que la única persona que es el Todopoderoso y de que tiene muchos poderes y de que puede hacer en tu vida un cambio, y no solamente en tu vida, en toda una nación, en todo un pueblo, en todo un país, grandes cosas, grandes milagros, es solamente el Señor, el único Dios, el Dios de Israel, nuestro amado Señor Jesucristo. Es el único. Solamente tenemos que creer en Él. Solamente tenemos que confiar en Él. Ellos creían en ese Dios. Ellos creyeron en ese Dios, confiaron en ese Dios. Y ese Dios actuó. Ese Dios actuó enviando al ángel. Ese Dios actuó enviando a ese ángel para que destruyera a 185,000 asirios. Tal vez tengamos muchos enemigos ahora. Tal vez tú me digas, no, pero ¿sabes qué? Yo tengo muchas personas que me odian, me tratan mal. Déjame decirte que las personas que nos quieren hacer daño, debemos dejárselas al Señor. Tú y yo tenemos que confiar en ese Dios, que así como Ezequías tuvo a los asirios que querían venir a hacerle daño, y confió en Dios, y Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios actuó y separó a esas personas malas para que no hicieran daño a Ezequías. Tú también puedes hacer lo mismo. Ambas podemos hacer lo mismo. Si tenemos a personas que nos quieren hacer daño, si conocemos a alguien, pues dejémosla en el Señor, confiemos en Él y digamos, Señor, tú toma el control. Toma el control, no actuemos por nosotras mismas. Solamente el Señor, confiemos en Él, así como Ezequías. Recuerda, si luchamos solos, estamos perdidos. Si luchamos solos en nuestras fuerzas, estamos perdidos. Pero si luchamos con el Señor, si el Señor está a nuestro lado, la victoria es segura. Recuerda quién era Ezequías. Ezequías era un hombre que confiaba en el Señor. Ezequías era un hombre que hacía siempre lo recto delante de los ojos de Dios. Era un hombre que puso su fe, su confianza en el Señor. Y eso nos enseña Ezequías. No sé las cosas que estás pasando ahora. No sé los problemas que tengas. Tal vez tú digas, wow, pero mi problema es muy grande y no tiene solución. No, sí tiene solución. Tal vez todo este tiempo has estado confiando en ídolos, en otras cosas. No lo sé. No sé en quién has estado confiando en este tiempo. Solamente te aconsejo a que confíes en el Señor, de que pongas toda tu confianza en Él, porque Él nunca te va a fallar y Él siempre va a hacer lo bueno para ti. Siempre va a tener grandes planes para ti. Comencemos ahora a reconocer la soberanía de Dios. Comencemos ahora a reconocer que Dios es un Dios incomparable
incomparable, no se parece a nadie. Y recuerda que Él va delante de nosotros. Recuerda que Él va delante de nosotros. ¿Qué dice Jeremías? Jeremías dice que el Señor va delante de nosotros, peleando la buena batalla. Dice que Él no va a nuestro costado, no, Él va delante. Y la victoria es segura en Él. Eso dice el Señor. Así que lo único que me queda decirte es que aprendamos a seguir confiando en Dios. Que nuestra confianza esté puesta en Él. Es lo mejor que puedes hacer. Que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga. Te envío un abrazo y si quieres tener alguna comunicación con nosotros, pues no dudes en poder escribirnos vía inbox y luego te estaremos respondiendo. Y si quieres un consejo, también aquí estamos para poder servirte, para poder escucharte y darte lo mejor de nosotros. ¿Sí? Nos vemos. Que el Señor te bendiga.